Jesús es maravilloso, Cristo hace maravillas en mi vivir. Jesús, oh Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, amados hermanos, en San Juan el capítulo 11, San Juan el capítulo 11, versículo 17. San Juan 11, 17. Y en el nombre de Jesucristo dice la palabra de Dios. Vino pues Jesús, y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, más o menos unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero Marta se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive. Hay un ejemplo bien precioso en la palabra de Dios acerca del día de Pentecostés. En el día del Pentecostés habían 120 personas en ese lugar, hermanos, y dice la palabra de Dios que ellos estaban orando. Fueron más o menos 10 días los que estuvieron buscando la presencia de Dios. Pero Dios en esos 10 días quería que ellos llegaran a un lugar donde todos estuvieran en el mismo nivel, en un lugar donde todos, hermanos, pudieran experimentar la gloria de Dios. Y yo me imagino que mientras ellos oraban, sabemos de que unas personas, hermanos, son más sensitivas que otras, que algunas personas cuando van hincándose y van empezando a orar al Señor, es cuando también ellos empiezan a sentir la presencia de Dios, así como van entrando en la oración. Otras personas les toma más tiempo a llegar a esa presencia gloriosa de Dios, o tal vez oran unos 20 minutos más y ya entonces la presencia de Dios empieza a fluir en ellos. Otros tal vez les toma más tiempo. Lo mismo pasó en el día de Pentecostés. Así como ellos andaban buscando la presencia de Dios, orando, posiblemente pasó un día, amado hermano, y más de uno de los 120 llegó al lugar donde Dios quería que llegara. Aleluya, pasaron 3 días y otra persona también llegó al lugar donde Dios quería que él llegara, delante de la presencia de Dios. Pasaron 5 días, otras personas también llegaron a ese lugar precioso de estar delante de la presencia de Dios, ya listos para que el poder de Dios cayera sobre ellos. Aleluya, pasaron posiblemente, hermano Marín, 7 días, gloria a Dios, aleluya, y otras personas se agregaron y llegaron a ese lugar precioso, listos para que la obra de Dios fuera hecha en su vida, para que el poder de Dios fuera derramado en ellos. Pasaron 9 días, pero aún faltaba uno o faltaban 2 que llegaran a ese lugar. No habían llegado todavía, no habían llegado a ese lugar. Algo tal vez había estorbado sus vidas, pero mire, dice la palabra de Dios que cuando estaban todos unánimes juntos, cuando estaban todos de acuerdo, cuando todos llegaron a ese lugar donde Dios quiere que lleguemos todos juntos, amado hermano, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios, el poder de Dios se derramó sobre cada uno de ellos.
Oh, Shamari Botai, pero tenían que estar todos en el mismo nivel, tenían que estar todos en el mismo lugar para que Dios empezara a obrar en cada uno de ellos. Tenían que llegar a la misma condición, al mismo nivel, tenían que estar agarrados de la mano, aleluya, con el mismo propósito, aleluya, con el mismo sentir, aleluya. Y cuando Dios vio la unidad en ese pueblo, cuando Dios vio que llegaron al mismo nivel, cuando Dios vio que ya era tiempo, entonces Dios dijo: ahora sí, aleluya, estoy listo, ahora sí, el poder de Dios va a empezar a derramarse. Y vinieron, dice la palabra de Dios, llamas de fuego, vino un viento recio, aleluya, que sopló, que llenaba toda la casa donde estaban sentados, amado hermano, y el poder de Dios empezó a caer, empezó a fluir en ese lugar. El poder de Dios empezó a dejarse derramar sobre aquellas personas que estaban unánimes, juntas. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Yo le digo una cosa, aleluya, lo que leímos acerca de María y Marta tiene un mensaje tan precioso que mientras lo estaba estudiando, lo estaba leyendo, amado hermano, algo se despertó dentro de mi ser y pude ver, gloria a Dios, un propósito, aleluya, de Dios grande, que Dios siempre va a esperar que nosotros lleguemos a ese lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Aleluya, la palabra de Dios nos enseña que Lázaro estaba en el sepulcro ya muerto. Aleluya, María y Marta, o Marta y María, habían orado delante de la presencia de Dios, pidiéndole que Él sanara a aquel enfermo, a su hermano. Pero hermano, es importante que nosotros conozcamos, aleluya, cómo fue, aleluya, que ellas conocieron al Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña del comienzo de esa hermosa amistad. Es lindo, gloria a Dios, cuando hay una amistad, aleluya, cuando hay amistades sinceras, amistades que dan su corazón. Amado hermano, gloria a Dios, sabe una cosa, aleluya, dice la palabra: aconteció que yendo de camino entró en la aldea. Jesús entró en esa aldea, aleluya, ella y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Una mujer llamada Marta, mientras predicaba la palabra, aleluya, abrió su corazón, abrió su alma, abrió su mente para recibir al Señor Jesucristo. Y no solamente abrió su corazón, su mente y su alma, sino que lo invitó a pasar a su casa. Amado hermano, no es nada más precioso, más poderoso que invitar al Señor Jesucristo en nuestra casa. Que el Señor venga a habitar en nuestra casa. Y la saboría se cae. Y sabe usted cuál es esa casa. Su casa, esa casa que la palabra del Señor nos habla, que es el templo y morada de Dios. Es este cuerpo que nosotros abrimos la puerta de nuestra alma, abrimos la puerta de nuestro corazón y le decimos: Señor, la puerta está abierta para ti, la puerta está abierta, por favor entra a vivir en ella, entra a morar en ella. Marta abrió esa puerta, abrió la puerta de su casa, hablando en una forma literal. Ella tenía una hermana, dice la palabra de Dios, la cual se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Marta, era una mujer, que recibió al Señor Jesucristo por primera vez. Pero María era una mujer que era bien sensitiva. Había una mujer que cuando empezó a oír la palabra de Dios, algo se movía en su corazón. Aleluya, ella sentía agrado estar oyendo la palabra de Dios. Aleluya, óigame por favor, amado hermano. Y María, dice la palabra de Dios, que estaba atenta a oír esa palabra santa, esa palabra bendita que salía de la boca del Señor. Ella estaba sentada ahí en ese lugar, oyendo la palabra de Dios, oyendo al Señor Jesucristo hablar, oyendo al Señor Jesucristo enseñar. Y qué hermoso y qué bonito es ver, aleluya, cuando una persona, mi amado hermano, tiene su prioridad en oír la palabra de Dios, en decir: yo quiero estar en la casa de Dios, yo me regocijo
estando en la casa de Dios. Yo quiero oír la palabra de Dios. Yo quiero estar siempre alimentando mi alma con la palabra bendita de Dios. Gloria a Dios. Oh, Shai oraba Masea Laraba. Oh, aleluya. Aleluya. Encontramos nosotros la costumbre de los judíos. Los judíos son como nosotros los hispanos, amado hermano. Había en muchos lugares como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, aleluya, México. Amado hermano, tenemos una costumbre preciosa. ¿Sabe usted que ellos tenían la costumbre que cuando ellos eran visitados por alguien, aleluya, ellos venían y lavaban sus pies? Sus pies estaban polvosos, amado hermano, por los caminos. No había camino de así que cementado o con asfalto. No habían caminos de piedra en ese entonces. Los caminos eran caminos polvosos. Las personas que caminaban, hermano, ensuciaban sus pies, ensuciaban sus piernas por el polvo. Y era la costumbre de ellos que cuando llegaba el visitante, lo sentaban y agarraban un lebrillo o un guacal, si usted me entiende, no sé, y lo ponían ahí y empezaban a lavar los pies de aquellas personas caminantes que los estaban visitando, y después con una toalla venían, amado hermano, y empezaban a secar los pies de aquellas personas. Era un momento de movimiento en esa casa. Era un momento donde la hija, donde el hermano de la mamá empezaba a cocinar. Era un momento de Dios de recibir un visitante en la casa. Empezaban a hacer el cafecito, el refresco, empezaban a hacer los frijolitos, empezaban a preparar la mesa, empezaban a preparar todos los trastes, a ponerla así en orden, empezaban a arreglar todo porque tenían un visitante en ese lugar, amado. Y cuando el Señor Jesucristo llegó, lo mismo estaba pasando. Marta estaba preocupada, dice la palabra de Dios. Lea en el versículo 40, dice: pero Marta se preocupaba orando, gloria a Dios, aleluya, con Marta para que el Señor sanara a su hermano. Aleluya, estaban orando delante de la presencia de Dios. San Juan 11:3 dice que enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús: he aquí el que amas está enfermo. Esa es un tipo de oración, llamando al Señor Jesucristo, intercediendo por aquella persona que está enferma. Ellos mandaron a llamar al Señor Jesucristo. Sabían que estaba en Jerusalén, mas sin embargo el Señor ya había cruzado el Jordán en esos momentos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando su hermano se agravó, María y Marta acudieron a Jesús pidiendo ayuda. Óigame por favor, aleluya, no siempre el Señor va a contestar nuestras oraciones como nosotros queremos que nosotros seamos contestados. Aleluya, siempre Dios va a tener un propósito y un tiempo para todo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, vemos nosotros algo tremendo aquí. Vemos a María, la resentida. Estaba ella resentida con el Señor Jesucristo. El pasaje que leímos de la palabra de Dios nos enseña en Juan el capítulo 11 versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta oyó, aleluya, que Jesús venía y salió a encontrarlo. Aleluya, Marta, aleluya, encontró que el Señor Jesucristo venía. Llegaron a anunciar a la casa de Marta y María que el Señor venía entrando por la ciudad. Y Marta se levantó y fue a donde estaba el Señor Jesucristo. Pero a la sensible de María, aleluya, la sensible de María, aleluya, se quedó sentada. La sensible de María no le interesó verdaderamente que el Señor estuviera visitando el lugar y que viniera a ese lugar. Aleluya, ella estaba con seguridad llorando, lamentándose, aleluya, resentida con el Señor porque Él no había contestado la oración,
Había un dolor en su corazón, había un lloro por su hermano, había un resentimiento porque el Señor no había contestado aquella oración, y posiblemente ella estaba diciendo: yo no quiero nada con Jesús, aleluya, Él no me contestó la oración, aleluya, no quiero nada. Y se quedó sentada aquella mujer sensible, que Dios estaba dispuesto a usarla, que Dios estaba dispuesto a hacer algo grandioso en su vida. Ahora las circunstancias la habían apartado de Dios, las circunstancias la habían dejado sentada en su casa. Nosotros los pentecostales, sabe, hermano, aleluya, cuando hay un culto pentecostal, nosotros queremos estar ahí porque la presencia de Dios está aquí también, gloria a Dios. Amado hermano, nosotros no nos queremos perder ningún culto pentecostal, aleluya, la presencia de Dios está aquí en ese lugar. Pero María, dice la palabra, que estaba ahí, se había quedado ahí, gloria a Dios, aleluya, no le interesó que el Señor viniera, que la presencia de Dios estuviera ahí, aleluya, en ese lugar, en esa ciudad, aleluya, se quedó sentada. Había un resentimiento en su corazón, había algo dentro de ella que había engruesado el corazón, aleluya, tal vez había llorado tanto, tal vez estaba, amado hermano de Dios, enojada, aleluya, pero la verdad de las cosas que la palabra de Dios nos enseña, aleluya, que ella no salió a recibirlo a Él, ella se quedó ahí sentada en su casa, cuando ella también tenía que haberse levantado y tenía que haber ido a recibir al Señor Jesucristo, encontrarlo y tener fe que el Señor iba a hacer una obra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Marta, amado hermano de Dios, era la que había aprendido la lección. Marta era la que sabía que vale la pena estar delante de la presencia de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pase, aleluya, vale la pena estar delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, aleluya, gloria a Dios. María, la sensible, la entregada, la más chispuda, la que había escogido la mejor parte, estaba resentida, estaba desilusionada. No le interesó que Jesús estaba cerca, no le interesó que el Señor viniera a donde ella. Ahora Marta era aquella que había aprendido: vale la pena estar delante de la presencia de Dios. Aleluya, la más sensible había perdido su sensibilidad. Aleluya, la que danzaba en el culto, de repente, hermano Marín, ya no está danzando. La que aplaudía las manos, ya no está aplaudiendo sus manos como antes las aplaudía. Aleluya, Dios, la que testificaba con aquel poder, o el que testificaba con aquel poder, ya no lo está en muchos quehaceres. Y acercándole dijo: Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola, no te da cuidado, aleluya, que yo estoy aquí poniendo los vasos, poniendo los platos, cocinando, no te da cuidado, Señor. Aleluya, y mira, María ya está sin hacer nada, María no está haciendo nada, aleluya, es grande, eres tú y los discípulos que están en este momento aquí, aleluya, pero ella está sentada y yo soy la única que estoy preparando todo. Gloria a Dios. Y sabe, esa costumbre la tenían ellos, aleluya, gloria a Dios, de recibir a aquellos que los visitaban. Y yo le doy gracias al Señor por mi hermano Marín y su familia, y el hermano Rodríguez, que nos han recibido aquí en este lugar como ángeles. Le digo una cosa, además, si un vaso de agua me ha dado, Dios lo va a bendecir. Le digo una cosa, mi amado, cualquier cosa que usted le haya dado a uno de sus pequeños, Dios lo va a multiplicar. Todo lo que usted tal vez ha hecho con este sirviente de Dios, aleluya, pero María, aleluya, estaba sentada delante de la presencia de Dios. Marta se sentía mal y le reclamó al Señor Jesucristo, y dice la palabra de Dios, aleluya, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir a mí sola. Claro, era correcto, ella tenía que estarle ayudando a Marta. Ella no estaba saliéndose, hermanos, de su lugar, estaba hablando lo correcto. María tenía que estar ayudando. Pero había algo en el corazón de María. Había algo, amado, en las palabras de Jesús. Había una unción en ese lugar. Aleluya, gloria a Dios. El Espíritu, gloria a Dios, aleluya, de Dios estaba en ese lugar. Aquel que donde habita toda la plenitud de Dios estaba en ese lugar. Amado hermano, aleluya, yo me imagino que cada palabra que salía de la boca de Dios, del Señor Jesucristo, vibraba en ese corazón de María, vibraba en el corazón de María.
tocaba lo más profundo, tanto así que ella dijo: yo no voy a ir a trabajar, a servir, yo quiero estar oyendo la palabra de Dios. Y a su nombre. Y viene ese Dios de amor, y viene ese Dios de misericordia, y dice la palabra que él no hablaba con grito, dice la palabra que él no esforzaba su voz, y le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Y María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. María tenía que recibirnos. Aleluya. María tenía que estar trabajando, pero dejó todo su crecer para estar delante de la presencia de Dios. Levante sus manos al cielo, por favor. Estamos bajo la presencia de Dios. Oh, Shabbat, Asitaba, Orabamá. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La palabra había cautivado a María. La palabra había cautivado a aquella mujer sensible. La palabra había llegado y la había tocado. Gloria a Dios, aleluya. Qué principio de una amistad tan preciosa. Aleluya, qué buen comienzo de una vida conociendo a Dios, al Señor Jesucristo. Ser sensible a la palabra, tener hambre de la palabra de Dios. María, la más entregada, la más chispuda, mi amado hermano. María le dio la que aplaudía más, había que siempre estaba danzando delante de la presencia de Dios, porque era la más sensible. Había María, gloria a Dios, era aquella clase de mujer que había escogido la mejor parte, gloria a Dios. Había, pero la palabra del Señor nos enseña algo que nos va a traer una lección grandísima. Había, encontramos a esta María haciendo llamar. Algo ha pasado en su vida, ha dejado que las circunstancias lo dominen. Ha dejado, mi amado hermano, que las cosas, gloria a Dios, que están a nuestro alrededor nos dominen. Pero sabe una cosa, nosotros somos más que vencedores. Nosotros no nos vamos a dejar doblegar por las circunstancias. Lo que venga a nuestra vida, nosotros vamos a seguir adelante. Gloria a Dios. Y a su nombre, y a su pueblo. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen victoria aquí en esta tarde? ¿Cuántos tienen la victoria en esta tarde? Aleluya. ¿Cuántos tienen la victoria? Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Encontramos que el Señor conocía las debilidades de María y Él conoce nuestras condiciones. Él conoce su carácter, hermano. Cada uno de nosotros, Dios conoce nuestros caracteres, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Él nos comprende lo que nosotros tenemos. Él comprende el dolor, Él comprende la soledad. Él sabe la necesidad de cada uno de nosotros y sabe que Él es capaz de venir a ministrarlo según la necesidad que nosotros tengamos. Aleluya. Él conocía a María, el corazón. Él conocía que la circunstancia la había doblegado. Él no se iba a dar por vencido y la iba a dejar así. Iba a decir: no me vino a recibir. Aleluya. Él no. Dice la palabra de Dios, óigame por favor. Dice la palabra de Dios, Él comprendió la prueba. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. El Señor mandó a Marta a llamar a María. Aleluya. Para que fuera y la llamara. Para que María llegara al lugar donde Dios quería que ella llegara. Pero porque el Señor no fue donde estaba María. Aleluya. ¿Por qué Dios dejó, amado hermano, que María viniera a Él y no Él a ella? Y sabe usted que esa es la manera, mi amado hermano.
Aleluya, que Dios hace con nosotros. Dios siempre espera que nosotros vayamos a Él. Aleluya, dependiendo de las circunstancias que pasen en nuestra vida. Aleluya, van a haber momentos en nuestras vidas que nosotros nos vamos a sentir abajo. Y Dios va a permitir, mi amado, que esos momentos pasen, que nosotros derramemos lágrimas, que estemos nosotros ahí postrados con lágrimas en nuestros ojos. Aleluya, sin entender ni saber por qué está pasando esto conmigo, Señor. Ay, ¿por qué ha pasado esto? Dímelo, por favor. Aleluya, mire, mi hermano, amigo, sabe, todos nosotros los cristianos pasamos por circunstancias. No somos los supercristianos, no somos, mi amado hermano, gloria a Dios, aquellos perfectos, no, Señor. Estamos tratando, luchando para servirle a Dios, y la mano de Dios, mientras luchemos y tratemos, la mano de Dios va a estar con cada uno de nosotros, mi amado hermano, con tal que no tiremos la toalla, con tal que nos mantengamos firmes. La mano de Dios va a estar siempre con sus hijos, con su pueblo. Aleluya, luchemos, sigamos adelante, no tiremos la toalla, mantengámonos firmes, gloria a Dios, porque la mano de Dios va a estar siempre con nosotros, gloria a Dios. Él entiende y nos comprende, gloria a Dios. En una ocasión yo estaba pasando, aleluya, a través de una situación, amado hermano, una prueba grande en mi vida. Aleluya, y sabe una cosa, yo me postraba ahí delante de la presencia de Dios, y yo lloraba delante de la presencia de Dios, y yo le decía: Señor, aleluya, ¿qué ha pasado, Señor? Aleluya, yo te amo, yo quiero servirte, Señor. Aleluya, yo tengo las convicciones en mi alma de servirte, y lloraba delante de la presencia de Dios. Amado hermano, yo le preguntaba al Señor siempre: ¿por qué, Señor? Dime por qué. ¿Qué pasó, Señor? ¿Dónde estaba tu mano? Y sabe una cosa, mi amado hermano, Dios me mostró un sueño. Aleluya, en ese sueño yo miraba a un joven que estaba hincado, hermano Marín, aleluya, ahí en una silla, y ese joven estaba hincado en la silla, llorando, gloria a Dios, aleluya, llorando a mares, llorando con desesperación. Estaba ahí desesperado y llorando. Estaban dos señorones aquí, uno a un lado del joven y ahí el otro estaba más para allá. Los dos estaban con su saco y con su corbata, y el joven se levantaba y los pistas lo volteaban a ver, aleluya, a esos personajes, y los personajes con sus caras duras, con sus caras de falta de amor, le decían así: no, no, le decían. Y sabe que el joven, cuando los miraba y le decía no, se hincaba de nuevo y empezaba a llorar, amargamente llorando. Aleluya, yo estaba ahí en la escena, y yo miraba a aquel joven, amado hermano y amigo, que estaba llorando, y vi que los hombres se fueron. Aquellos hombres, como unas 2 o 3 veces se levantó su cara, tal vez implorando algo, y ellos siempre le decían que no. Aleluya, sabe una cosa, yo me acerqué al joven, aleluya, y le puse mi mano en sus hombros y le dije: ¿qué está pasando? Y él levantó su cara y dijo: es que no me comprenden, es que no me entienden, hermano, no me entienden. ¿Sabe una cosa? Yo le dije: ¿sabes qué? Yo te comprendo, yo te entiendo, mi hermano. Aleluya, no te preocupes, que todavía hay personas que pueden entender a los demás. Y sabe, yo me preguntaba: Señor, ¿por qué es, aleluya, ese sueño? ¿Qué quiere decir ese sueño? Y sabe una cosa, Dios habló conmigo. Dios me dijo, gloria a Dios, aleluya, que todo lo que pasemos, todas las tribulaciones que pasemos, todas las pruebas que pasemos, nos van a servir más adelante para comprender a nuestro hermano, para entender a nuestro hermano. Aleluya, el que nunca ha tenido hambre, sabe, no va a entender al que está teniendo hambre. El que nunca ha sufrido no va a entender al que está sufriendo. María tenía que pasar a través de eso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. María tenía que pasar a través de eso. María tenía que pasar a través de ese dolor. María tenía que pasar a través de esa prueba. María tenía que ir a través de eso. Eso le iba a servir a un futuro. El Señor no fue a consolarla, el Señor no fue a darle la mano, sino que ella tenía que pasar a través de eso, para que ella pudiera comprender un día a las demás personas que tal vez fueran por los mismos problemas, por la misma prueba. Pero Jesús estaba esperando, sabe, exactamente en el mismo lugar, dice la palabra de Dios, donde Marta había llegado. Marta había
había llegado a ese lugar y llegó y adoró al Señor, y el Señor habló con ella, aleluya. Pero el Señor, amado hermano, no se apartó de allí. Él estaba esperando que María viniera al mismo lugar donde Marta había llegado. Él estaba esperando, aleluya, que María llegara a ese lugar. Y sabe, mi amado hermano, cuando nosotros los que estamos unánimes juntos llegamos al mismo lugar, hay una diferencia bien grande. El resultado, mi amado hermano, cuando Marta llegó donde María y le dijo: el maestro está aquí y te llama. Esta era la segunda vez, aleluya. Este era el segundo llamado, aleluya. La primera llamado ya se había quedado, aleluya, pero vino la hermana de ella, Marta, y le llegó a decir: María, el Señor está aquí, el maestro está aquí, te está llamando. Amado amigo, le dijo: yo siento en este lugar, aleluya, que el maestro está aquí y está llamando a algunos de nosotros que lleguemos al lugar donde otros están llegando, que lleguemos a la entrega donde otros están llegando, que lleguemos a la consagración donde otros están llegando y están siendo bendecidos. Óigame por favor lo que le estoy diciendo: el maestro está aquí y él quiere hacer una obra con cada uno de nosotros. El maestro está aquí, hermano, te está llamando, gloria a Dios. El maestro está aquí en este lugar y él quiere hacer una obra en tu vida. Y sabe, ella no podría haber visto ese milagro. El Señor estaba esperando que llegara María a ese lugar para él poderse levantar y caminar al sepulcro donde estaba el hermano de ella muerto, aleluya, donde estaba él. Y necesitaba tal vez esa resurrección preciosa que el Señor iba a hacer en él. Pero le digo una cosa, óigame, si María no se hubiera levantado, si María hubiera seguido resentida, si María se hubiera quedado en el mismo lugar, el Señor siempre hubiera estado tal vez esperándola a que llegara a ese lugar. Pero por causa que María se levantó, María obedeció la voz de Dios. Amado hermano, cuando llegó, dice la palabra de Dios, cuando llegó ahí a ese lugar donde estaba Jesús, al lugar donde el Señor quería que llegaran las dos hermanas para que el milagro fuera hecho, cuando llegó ahí, dice que caminaron y fueron al sepulcro. Y allí fue cuando el Señor, amado hermano, dijo: Lázaro, sal fuera. Y sabe una cosa, aquel milagro inesperado, hermano, se dio lugar porque hubieron dos personas, a pesar que la una obedeció. Después hubieron dos personas que llegaron al mismo lugar donde estaba Jesús. Aquí hay personas en este lugar, a ti te digo, óyeme por favor, Dios ya te llamó la segunda vez, Dios ya trató contigo la primera vez, Dios ha tratando contigo. Y sabe, iglesia, Dios quiere que todos lleguemos al mismo lugar. Dios quiere, mire, llenarte con el Espíritu Santo. Dios quiere usarte. Dios quiere hacer una obra preciosa en tu vida. Pero Dios, pero tienes que escalar. Has estado estancado por tanto tiempo. Has estado allá en una esquina por tanto tiempo, pero sabes, no es el Señor Jesús el que te ha puesto en ese lugar. Tú mismo te has puesto en ese lugar, amada hermana. Amado hermano de Dios, pero Dios quiere que te levantes. Dios quiere que le digas: Señor, aquí está mi vida. Hoy voy a consagrar mi vida a ti. Yo quiero llegar a ese lugar donde los demás están llegando. Yo quiero sentir el Espíritu Santo así como mis hermanos lo están sintiendo. Yo quiero aplaudir mis manos así como mis hermanos la están aplaudiendo. Me acuerdo cuando yo era un recién convertido, hermano Marín, que yo miraba el gozo de las personas, miraba el gozo como aplaudían sus manos. Ya era bautizado en el nombre de Jesucristo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Pero mire, usted también había recibido el Espíritu Santo, pero todavía no había llegado a ese lugar de libertad. Todavía me daba un poco de pena aplaudir mis manos, todavía me restringía libertarme en el Espíritu Santo. Estaba ahí estancado, no podía seguir escalando peldaños, como dice la canción, vamos escalando peldaños. Amado hermano, nosotros
nosotros los cristianos, aleluya, no nos quedamos estancados en un solo lugar. Nosotros, gloria a Dios, los hijos de Dios, vamos escalando peldaños, una experiencia más con el Señor. Ahí vamos, otra experiencia más con el Señor, y otra experiencia más con el Señor. Amado, ¿sabe una cosa? Y yo miraba a la gente que aplaudía sus manos y decía, gloria a Dios, oye, qué bonito como aplauden sus manos ellos y qué libertad tienen. Y decía, ¿y por qué yo no, Señor? ¿Y por qué yo no? Y sabe una cosa, amado hermano, gloria a Dios, hasta que aparté todo, aparté mis pensamientos, aparte de estar viendo a la gente, y dije, gloria a Dios, yo quiero entrar a ese lugar también. Yo quiero entrar a la presencia de Dios. Yo quiero sentir la presencia de Dios en mi vida. Yo quiero que Dios también me bendiga a mí. Y empecé a liberar mi alma, empecé a liberarme en el Señor, empecé a llegar donde Dios quería que llegara. Y a su nombre, gloria a Dios. Aleluya, en este lugar, aleluya, Dios, hermano, tiene un lugar especial para ti. En este lugar, sabes una cosa, Dios te ha traído con un propósito. Aleluya, Dios tiene un lugar precioso, gloria a Dios. Aleluya, Dios quiere usarte de una manera grande, pero te has quedado ahí estancado, te has quedado estancada. No hay consagración verdadera en tu vida. Dios quiere que tú vengas y te consagres. Amado hermano, mire, la historia no termina así. Aleluya, miramos nosotros en el capítulo 12 de Juan, versículo 1, que dice la palabra de Dios: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Qué lindo, el que había estado muerto, y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron ahí una cena al Señor Jesucristo. Marta servía, Marta también seguía sirviendo, hermano. Ella seguía en la obra de Dios. Marta seguía en la obra de Dios. Marta seguía adelante y le estaba sirviendo a toda la gente que estaba allí en aquella cena. Todavía tenía la disposición de estar trabajando para la obra de Dios. Y dice la palabra, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor Jesús. Entonces María, aleluya, la que se había quedado atrás, María, la que había sufrido tanto y su corazón se había engrosado, María tomó una libra de perfume. Ahora ella le estaba dando algo más. Ahora ella estaba haciendo un esfuerzo más. Dice, una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del perfume. Oh, ahí estaba María. Aleluya, si ella se hubiera quedado sentada y no hubiera obedecido a la voz de Dios, María no hubiera estado en ese lugar. Pero ahí estaba María, y ahora, amado, estaba adorando. Ahora estaba más cerca, ahora agarraba sus cabellos y se daba cuenta que no hay cosa mejor que estar en la presencia de Dios. Con lágrimas, amado hermano, también hay otra parte que con sus lágrimas se enjugaba los pies de su maestro. Ahora María se había dado cuenta, sabe que no vale la pena dejar a Jesús. Ahora María se daba cuenta, mi amado, que no hay vida mejor que estar en la presencia de Dios, y la casa se llenó de olor. Y sabes una cosa, tú puedes ser un instrumento de Dios para que la casa se llene de olor. Cuando levantas tus manos delante de la presencia de Dios, tú estás haciendo un instrumento de ti mismo. Aleluya, para que la presencia de Dios baje, el olor fragante, la presencia del Espíritu Santo empiece a llenar toda la casa. Amado amigo y hermano de Dios, óigame por favor. Hay un nivel más que Dios quiere que tú escales. Hay un lugar más que Dios quiere que tú te levantes. No te quedes ahí, por favor. Dios te está esperando, gloria a Dios, para revestirte con poder. Dios está esperando que esta iglesia llegue al mismo nivel, y tal vez tú te estás quedando atrás. Y hasta que tú llegues, Dios va a empezar a hacer grandes milagros y prodigios como Él quiere hacerlos en este lugar. Amado hermano, no te quedes ahí. No te quedes ahí. Levántate, gloria a Dios. El Maestro está aquí, te está llamando. Hay una presencia en este lugar que está llegando a tu corazón. No te quedes ahí. Levántate,
levántate, levántate. El Maestro está aquí en este lugar y te está llamando. Tengo razón para ir si no estás conmigo. Día y noche siempre buscaré oír tu voz. Hay personas aquí, el Señor quiere usar grandemente. Aleluya, los Shabbat y cojas Dios te está esperando para renovarte, para renovar tu vida, para renovar tu matrimonio. No tengo razón Aleluya, para renovar tu ser, Dios te está esperando. Día y noche siempre Aleluya, para llenarte con tu Espíritu Santo, para darte el poder, para poder seguir adelante. Aleluya, quiero que nos paremos en esta hora, conociendo que Dios nos está hablando. Aquellos que sientan en su corazón consagrar su vida delante de la presencia de Dios, te voy a pedir, oígame por favor. Aleluya, tú estás ahí, has estado ahí, pero Dios, tal vez estancado en tu vida espiritual. Pero Dios en esta tarde, aleluya, va a hacer un milagro en tu vida. Gloria a Dios, te ha estado esperando, hermano. Aleluya, gloria a Dios, levántate del lugar donde estás y ven delante de la presencia de Dios y dile: Señor, aquí está mi vida. Quiero consagrarme a ti esta tarde. Ya no estoy en el lugar donde estaba antes, pero quiero llegar a ese lugar. Quiero llegar a ese lugar. Aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, hermanos, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas, quiero invitarlo. Gloria a Dios. Y ahora dejo la presencia de Dios en este lugar. Que vaya tu vida. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. La presencia de Dios está aquí en este lugar, en este momento. No pierdas el propósito de Dios en tu vida. Es así como hemos escuchado en esta tarde, a través de nuestro pastor en Calgary, el pastor Oscar Cabrera, la predicación María y Marta. Gloria al nombre de Jesús. Esperamos que el otro miércoles pueda siempre contar con esta audiencia preciosa que hemos tenido en esta tarde y así poder despedirnos pidiendo por todas esas necesidades. Gloria al nombre de Jesús. Te alabamos, Cristo, te alabamos. Gracias por esa predicación. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Si no estás conmigo, día y noche siempre